quién es quien lleva a Cristo a la cruz. ¿Quién es el responsable de la muerte de Cristo? ¿Por qué Cristo murió? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Yo sé que la mayoría de la gente cristiana tiene una respuesta simplista de quién es el responsable de la muerte de Cristo. La filosofía se ha definido, tiene más de una definición, pero se ha definido la filosofía como la disciplina que busca las causas más remotas de las cosas. Hay personas a las que no les interesa saber el origen de nada. Sencillamente, uno piensa, y esto es así, pues porque sí. ¿Por qué sale el sol por el este? Pues porque sale por el este. Más nada, no les interesa saber por qué es que sale por el este y no por el oeste. Pero hay personas que sí preguntan. Y la filosofía es la disciplina que quiere saber cuál es la causa más remota de las cosas. Recuerden que históricamente la filosofía es anterior a la ciencia y en este particular es más rigurosa que la ciencia, porque la ciencia trabaja estableciendo leyes, pero la filosofía sigue más allá de las leyes. Entonces nosotros vamos a usar esa metodología filosófica para ver si podemos descubrir quién es no el responsable inmediato de la muerte de Cristo, sino quién es el responsable más remoto de la muerte de Cristo. Ahora, en derecho penal existen dos responsabilidades de un crimen. En derecho penal existe el responsable intelectual del crimen, que es el que se encarga de la logística del crimen, de arreglar cómo es que se puede llevar a cabo ese crimen. Y existe también el responsable material, que es el que lleva a cabo el crimen. Entonces nosotros vamos a usar la filosofía para preguntarnos quién es el responsable más remoto de la muerte de Cristo, y vamos a usar ese principio de derecho penal para ver si podemos establecer quién es el responsable intelectual de la muerte de Cristo y quién es el responsable material de la muerte de Cristo. Fíjense, el primero que aparece como responsable intelectual de la muerte de Cristo, ¿quiénes son? Las autoridades judías. Esos son los primeros responsables intelectuales. O sea, ellos son los que arman la estrategia de la muerte de Cristo. Observe ustedes cómo dice aquí este versículo de Mateo 26, 3 y 5. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. Y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto por el pueblo. El responsable intelectual principal de la muerte de Cristo son las autoridades judías, porque Jesucristo era un estorbo a ellos. Sencillamente porque Jesucristo les estaba desarmando todo el andamiaje que ellos habían hecho con la religión para explotar al mundo. Y cuando una persona ve que le están desbaratando todo el tinglado que ha armado, pues entonces ven cómo pueden desbaratarlo. En Miami, un pastor de Miami me dijo a mí un día, si se enseña lo que tú enseñas, se divide la iglesia. Y yo le dije, no, estás equivocado. La Biblia no divide la iglesia. La Biblia separa de la iglesia lo que no es iglesia. ¿Ves la diferencia? Entonces,
pues me aíslan. Yo soy una especie de curiosidad en Miami. O sea, nadie quiere que yo vaya a predicar a ninguno de esos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hemos inventado un evangelio que no es evangelio. O sea, fíjense, la Biblia ha desaparecido de la mayoría de los púlpitos. Desaparecido completamente. Yo soy de la opinión que la teología hoy, o el Dios de muchas iglesias hoy, no es un Dios bíblico, sino un Dios mitológico. ¿En qué baso eso? En una diferencia fundamental que existe entre el Dios de la Biblia y el Dios de la mitología. En un punto particular son completamente diferentes. El Dios mitológico es una deidad de poder absoluto. La omnipotencia del Dios mitológico es una omnipotencia absoluta. Pero la omnipotencia del Dios bíblico es una omnipotencia relativa. Ahora, al escuchar eso, no empiecen a orar por mi alma, que yo sé lo que estoy diciendo y se lo voy a probar, porque yo no digo nada que no pueda probar, porque antes de decirlo yo lo pienso bien, lo estiro, lo encojo, o sea, yo no improviso. Yo he pensado bien lo que voy a decir. ¿Por qué el Dios bíblico no tiene una omnipotencia absoluta? Porque en su omnipotencia absoluta, Él optó por relativizarla para definirse como un Dios moral. Y por eso el Dios mitológico no tiene nada que lo limite. El poder de un Dios mitológico corresponde con la definición que en sociología se da de poder, que es la capacidad de actuar sin que nada te limite. Por eso el Dios mitológico puede robar y dar limosna. El Dios mitológico puede decir la verdad o decir mentira. El Dios mitológico puede engendrar una hija y violarla. Pero el Dios bíblico tiene limitaciones y hay cosas que Él no puede hacer. ¿Dónde yo lo descubrí? En la Biblia, que es donde único yo he descubierto quién es Dios. O sea, yo no tengo otra fuente de información para saber quién es Dios, sino la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y la Biblia dice que Dios dice que es imposible que Él mienta. ¿Se dan cuenta? Entonces hay cosas que Él no puede hacer. Y no las puede hacer porque es impotente, sino porque en su omnipotencia Él se ha definido como un Dios moral, que hay cosas que Él no puede hacer. Cuando usted dice, esta es la noche de la siembra y la cosecha, ponga un peso en el plato de la ofrenda y Dios se lo va a multiplicar por 10. El plato que llega a esa ofrenda no lo pone Dios. No hay banco que dé ese interés. Cuando usted dice ponga un peso y Dios le va a dar 10, usted está manipulando la avaricia humana. Y esa persona no pone el peso en el plato por amor a Dios y en respuesta a una mayordomía cristiana. Ese hombre o esa mujer pone ese peso para tener que trabajar menos, para hacerse rico por fe. Y eso hay gente a la que no le conviene escuchar. Entonces, cuando una religión tiene personas que hablan de manera que corrige, esa persona es un enemigo de la religión. Y cuando Cristo vino y encontró qué habían hecho con lo que era la teología pura, que viene de un Dios puro, pues enseguida, claro, que tuvo enemigos.
cuando usted ora, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Si el Dios de la Biblia manda ese pan a su mano, nunca lo mandará por un vehículo de robo, de engaño, de manipulación, por un vehículo de fraude. Siempre lo mandará por el vehículo de que ese pan es el resultado del sudor de tu frente. Y no tienen que decir amén, porque eso es así. Yo pienso que algunos predicadores preguntan, ¿cuántos pueden decir amén? Y que lo que están es pidiendo agua por señas. Ayúdenme a convencerme que lo que yo dije es verdad. Yo vi a un hombre en la televisión decir, levanten las manos y por fe declárense libres de deudas. ¿Usted se imagina eso? Usted se imagina llenar la tarjeta de crédito hasta que no le quepa más y entonces levantar la mano y en el nombre del Señor no le debo un centavo a Mastercard. A mí me mandaron un video de un evangelista en España. En España al celular le llaman móvil y al tiempo que tiene el celular le llaman saldo. Y este evangelista le dijo a la concurrencia, levanten el móvil, pongan el móvil en alto. Y después él dijo, saldo, 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 y le cargó los teléfonos a toda esa gente. Esa es una religión que cualquiera que se levante con el evangelio de las Sagradas Escrituras se convierte en un enemigo de esa gente. Y hay que ver cómo podemos desbaratar a ese enemigo. El concepto de pastor se ha deteriorado a un extremo que ya no. Por eso a mí no me gusta que me llamen pastor ya, para que no me confundan con esa clase. Porque cuando usted va a la estratificación laboral del siglo I, la ocupación de pastor es la más sencilla que había, o una de las más sencillas. Sin estatus, sin beneficios sociales, sin nada, estaba pegada a la tierra. Y esa ocupación es la que Dios escogió para los que lo iban a servir. Pero hoy pastor es una especie de aristócrata. Por ejemplo, una señora que va a mi casa, amiga de muchos años, asiste, ya creo que no asiste, a una iglesia pastoreada por un apóstol. Que a mí me da pena con los apóstoles estos de hoy, porque si ellos llegan al cielo, cuando vean la muralla, y se den cuenta de que nada más hay 12 nombres en esa muralla y el de ellos no está, yo no sé cómo se van a sentir. Entonces me da pena por ellos, pobrecitos. Pero el hombre va saliendo ya del culto, del templo, y una hermana, esta amiga mía, va detrás de él porque le quiere dar una ofrenda. Y entonces lo toca por la espalda. Y él se vira y dice, ¿quién me tocó? Pues a mí no se me toca. Dice, pastor, perdone, pero es que le quería dar una ofrenda. Y no me acuerdo de la historia bien, pero creo que eso sí lo agarró, pero que no lo toque. Hoy se ha deteriorado tanto. Yo tengo un amigo puertorriqueño, pastor de una congregación en Puerto Rico, un hombre educado, una congregación numerosa, y está en una reunión de pastores donde hay un evangelista de estos que tienen mucha fama hoy. Y me dice, el de Ávila, yo como cortesía lo quise ir a saludar. Y cuando me dirijo hacia donde él está, los guardaespaldas me interrumpieron el camino y me dijeron, no, tienes que tener cuidado porque cuando a él lo tocan, puede morir. Y entonces mi amigo, que es puertorriqueño, usó un dicho puertorriqueño, dice, a rayo, a Cristo lo tocaban y sanaban, y a este lo tocan y mata. ¿Se dan cuenta de la ridiculez? Entonces, esa es la circunstancia que había en el siglo I. Una religión prostituida que se usaba para el enriquecimiento de los líderes de la religión, para explotar al pueblo. Y cuando Cristo viene para enderezar las cosas,
se convierte en el primer enemigo y entonces las autoridades judías lo querían matar. Pero eran personas que no tenían el valor de hacer las cosas al descubierto, porque ellos eran sepulcros blanqueados, que por fuera hacían oraciones y oraban por las viudas, pero robaban las casas de las viudas. Entonces tenían que conseguirse a alguien que fuera el instrumento material de la muerte de Cristo, y entonces al primero que consiguen es a Judas. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero, ¿por qué Judas no era suficiente para lo que ellos querían hacer? Porque lo único que podía hacer Judas era facilitarle que ellos lo secuestraran. Pero en el derecho romano, por razones que los historiadores no explican, la nación judía tenía unos privilegios con el imperio de Roma que no lo tenían las otras provincias que estaban bajo el poder de Roma. Ellos podían hacer muchísimas cosas y juzgar de acuerdo a sus leyes, pero lo que el imperio no les permitía era matar a nadie. Ellos no podían ajusticiar, ellos no podían condenar a pena de muerte. Y entonces ellos lo que querían no era solo secuestrar a Cristo, sino matarlo. Y para eso entonces necesitaban otro responsable material. Y ahí es donde viene el papel de Pilatos. Juan 19:10. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pero Pilatos, si ustedes estudian bien su historia, Pilatos era un hombre que no tenía espina dorsal. Pilatos era el tipo que bailaba al son que le tocaban. Era un político, no dominicano. Yo sé que los políticos son gente honesta y de posiciones verticales. Yo me estoy refiriendo a los políticos de otros países que bailan al son que le tocan. No, pero no los políticos de aquí, políticos de otros países. Entonces, ese era Pilatos. Pilatos no tenía criterios. Pilatos era un tipo que bailaba al son que le tocaran. Y entonces la mujer también le dijo que tuviera cuidado con eso. Entonces Pilatos, aunque tenía el poder, como él dijo aquí, tengo el poder para matarte o para dejarte vivo, pero era un hombre que no tenía la fuerza, la capacidad para unilateralmente ejercer ese poder que sí lo tenía, dado por el imperio. Entonces ahí es donde intervienen los otros responsables materiales y es el pueblo. Observen ustedes cómo dice Lucas 23, 17 al 21. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: quita a este y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Y hablóles otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y aquí Pilato se vale de todo ese barullo del pueblo para poder hacerlo. Pero déjenme hacerles esta pregunta. ¿Fue Cristo una víctima de esta conjugación de elementos? Todos estos que se confabulan, empezando por las autoridades judías y terminando por el pueblo. ¿Fue Cristo una víctima de esta gente? Si usted ha leído la Biblia con cuidado, se da cuenta de que Él no fue víctima de esa gente. Fíjense ustedes lo que dice la Biblia. Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Dónde ocurre esto?
en el jardín donde arrestaron a Cristo. Y uno de los discípulos dice que sacó, no era una espada, lo que ese hombre en Puerto Rico dirían que era un mochito. O sea, uno cree que fue la espada del rey Arturo. No, eso era un machetico chiquitito así, que sacó enseguida y le cortó la oreja a un tipo allí que yo creo que le cortó la oreja y no la cabeza, porque el hombre movió la cabeza. Porque a donde él le tiró fue a cortarle la cabeza. Pero, ¿qué fue lo que Cristo le dijo? Vuelve tu espada a tu lugar. ¿Tú no crees que yo puedo orar y que vengan legiones de ángeles a protegerme? ¿Se dan cuenta de que Cristo no fue una víctima de esa gente? Que esas gentes no son las que en última instancia son los responsables de la muerte de Cristo. Miren ustedes otro pasaje. Por eso me ama el Padre. Y observen esto que es muy categórico. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso absuelve a toda la gente de las que hemos estado hablando hasta aquí. Porque él a Pilatos le contestó: ninguna autoridad tendrías si no te fuese dado de arriba. Entonces, ninguna de estas gentes que yo he mencionado son los responsables más remotos de la muerte de Cristo. Ahora, yo sé o me imagino, y a lo mejor estoy equivocado, que algunos de ustedes o la mayoría desde el principio están pensando que Cristo murió por mis pecados. Pienso yo que ustedes están pensando, pero Gerardo no ha leído la Biblia. Oye, ¿para qué darnos tanto trabajo con eso si la Biblia dice claramente que Él murió por nuestros pecados? No. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y le voy a probar que Cristo no murió por nuestros pecados. Pero no se me levanten y se me vayan porque me tienen que dar tiempo a defenderme. Miren ustedes, dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces dice Gerardo, pero esto que acabas de leer contradice lo que acabas de decir. Pues no lo contradice, no lo contradice. Nuestros pecados no son el responsable más remoto de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Para que nuestros pecados llevaran a Cristo a la cruz, tendría que probarse que la creación del hombre fue defectuosa y que el pecado es un defecto en la conducta del hombre. Pero aún si se prueba eso, la responsabilidad no cae en el hombre que peca, porque él peca por defecto de fábrica. La responsabilidad cae en quien lo hizo. Y el pecado, lejos de ser un defecto, es la afirmación más grande de la perfección con la que Dios creó al hombre. Porque el pecado del hombre afirma la característica humana que se identifica en los grandes pensadores de la historia, identifican esa característica como la perfección de la dignidad humana, que es la libertad. Fíjense que usted puede hablar de hombre pobre, hombre enfermo, hombre ignorante, pero no puede hablar de hombre esclavo, porque conceptualmente hombre esclavo es una contradicción.
Porque la esclavitud borra la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Porque Dios nos hizo verdaderamente libres. Y cuando el hombre peca, afirma que Dios lo hizo libre. Ahora, esto es un problema con el que luchaba San Agustín, el problema del mal. ¿De dónde se origina el mal? Si Dios lo hizo. Pues fíjense, para que Dios pudiera ser un hombre libre, el mal tenía que existir. Piensen que pensar no duele. Fíjense, para que el hombre sea libre, no pueden hacerlo santo y no pueden hacerlo sinvergüenza. Para que el hombre sea libre, tienen que darle la opción de ser un sinvergüenza o de ser un honesto. Si solamente puede ser bueno, no es libre. Y si solamente puede ser malo, no es libre. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios tuvo que crear el mal, pero no pudo crear el mal real. Porque si crea el mal real, es inmoral Dios. Pero si no existe el mal, no ha creado a un ser libre. Entonces Dios tuvo que crear el mal potencial. ¿Y qué es el mal potencial? Bueno, yo lo expreso de esta manera para hacerlo más fácil. Imagínense ustedes el abecedario. Dios creó el abecedario, pero no creó las palabras. Usted organiza la M, la A y la L en ese orden, M-A-L, y creó el mal. Pero usted coge las mismas letras y le agrega una S y la pone A-M-L-S, y en el idioma inglés creó la limosna. Entonces Dios crea el abecedario y el hombre crea las letras. Uno decide ser un sinvergüenza o decide ser un santo para el Señor. Y por eso es que Dios dice en su palabra: pongo delante de ti la vida y la muerte. Y dice, escoge la vida, pero no dice, te impongo la vida. Por eso cada vez que yo oigo usted, no sé si aquí alguna vez ha pasado, pero hay iglesias donde llega un hermano y dice, hermano, tenemos al hermano Panchín aquí esta noche con nosotros. Si ustedes hubieran conocido a Panchín antes de ser cristiano, un sinvergüenza de 7 suelas. Mujeriego, borracho, ladrón, mala paga, vago, eso era. Pero como Dios lo ha cambiado, y la gente, aleluya, gloria a Dios. A mí eso me crea un problema serio, un problema ético serio. ¿Por qué? Porque al lado de Panchín está Ramoncito, que lleva 20 años en la iglesia y es el mismo sinvergüenza del día en que entró a la iglesia. Y como la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, ¿cómo es posible que cambió a Panchín y a Ramoncito lo ha dejado que vaya derecho para las pailas del infierno? Porque Dios no cambia a nadie. Dios da los recursos para el cambio, da la gracia para el cambio, pero no nos impone la gracia ni el cambio. Y por eso es que Pablo dice, su gracia no ha sido en vano en mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios da la opción de lo bueno y de lo malo porque nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres para que optemos por una cosa o por otra cosa. Dios no cambia a nadie. Lean el libro de Colosenses, capítulo 3, que habla de la transformación, que habla de cómo se produce la nueva criatura. Y si algún día el pastor se queda con ganas, pues yo vengo acá. Y si ustedes me dan 2 noches, yo les voy a probar que el nuevo nacimiento y la nueva criatura no es la misma cosa. Y que el nuevo nacimiento es un acto de la grandeza de Dios y el nuevo nacimiento y la nueva criatura es un resultado del magisterio de la iglesia, de la educación de la iglesia. Entonces, Dios nos hizo libres y vayan
al capítulo 3 de Colosenses, para que usted vea la serie de imperativos que hay. No dice, Dios te quitará la fornicación, sino dice, deja la fornicación, deja esto, deja aquello, deja lo otro, pon tu vida en el cielo, busca las cosas de arriba. Todos son imperativos. O sea, Dios lo que hace es dar la dirección para el cambio y los recursos para el cambio, pero yo decido crecer en la fe o quedarme un pigmeo en la fe. ¿Se dan cuenta? Yo he tenido que atender pastores en situaciones de inmoralidad seria, a los que Dios ha perdonado y han rehecho su vida y han seguido pastoreando. Pero yo conozco pastores de trayectoria intachable. ¿Será que Dios tiene pastores que son hijos privilegiados y pastores que son hijos bastardos? ¿Que cuida a unos y a otros deja que el diablo se los lleve? No, no, no. Cada uno usa los recursos de la gracia de Dios para llegar tan lejos como Dios quiere en el desarrollo espiritual, y otros la desperdician y por eso nunca salen del hueco donde están metidos. Mis pecados no constituyen el responsable más remoto de la muerte de Cristo, porque Cristo no tenía que morir por mis pecados. Por lo tanto, mis pecados no son el responsable final. Ahora, viene otro elemento aquí que este es un poquito delicado. Observen ustedes cómo dice. Providencia divina. Hechos 2, 23 al 33. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que hizo Dios por él en medio de vosotros. Como también vosotros sabéis, a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Ya hemos hablado del pecado y hemos hablado de que el pecado, por ser un acto libre de la voluntad divina, las consecuencias del pecado no responsabilizan a Dios, sino responsabilizan al que comete el pecado. Porque hoy la gente también piensa que el responsable del pecado es el diablo. A mí me prueban la paciencia alguna gente. Llegó a mi oficina un cantante, cantaba maravilloso, pero fue infiel a su esposa. Y entonces vino todo desbaratado a mi oficina, se desplomó en la butaca y me dice, pastor, es que usted sabe cómo es el diablo. Yo le dije, no me meta ese señor en la conversación. Dice, pero pastor, usted no cree en el diablo. Digo, que yo crea en el diablo, no cree en el diablo, no es relevante a lo que estamos conversando. ¿Quién hizo la poca vergüenza, tú o el diablo? Yo, pastor, pues entonces sea hombre y acepte la responsabilidad. Los cristianos, hermanos, no podemos calumniar a nadie y en nadie está incluido el diablo. Si usted es cristiano, usted no puede calumniar al diablo. Pero hay iglesias que se gozan calumniando al diablo. Y yo le tengo lástima al pobre diablo, que todo el mundo lo calumnia. Pero una vez, ustedes saben que el diablo visita iglesias. Y una vez estaba de visita en una iglesia con 2 o 3 de los demonitos del más allegados a él, porque todos tienen su... Y entonces se para un hombre y dice, hermano, le doy gracias al Señor, porque el diablo me enredó, pero gracias a Dios ya yo lo he confesado y el Señor me ha perdonado. Y el diablo le dice a los demonios, oye, ven acá, ¿de qué está hablando el tipo ese? Porque ustedes saben que yo sí tiento a la gente, yo me dedico a tentar. Pero cuando él estaba haciendo esa poca vergüenza, yo estaba tentando gente en Europa, chicos, yo no estaba por todo esto. ¿Cómo tú vas a decir que yo fui el que hizo? Yo hago eso, pero con ese no fui yo el que lo hice. Pero entonces ahora, además del pecado, tenemos aquí un elemento que sí es complicado.
¿Por qué? Porque dice que Cristo fue entregado ¿por quién? Observen ustedes qué claro. A este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué papel juega la providencia de Dios en la muerte de Cristo? La providencia de Dios es una de las ideas bíblicas más hermosas y de más recursos. Providencia es anticipación. Por ejemplo, una mamá que está preparando el almuerzo y un niño pequeñito sale al patio a jugar, tropieza con una piedra, se cae y se hiere la mano, sangrando, el niño grita y la madre corre al patio a atender a su niño, porque la madre no sabía que el niño se iba a caer. Pero la providencia de Dios es que cuando uno de sus hijos tropieza y se golpea, Dios no sale corriendo. Dios está en el lugar donde su hijo va a tropezar y cuando cae, cae en sus brazos. Porque por ser eterno, en Dios las cosas no ocurren, las cosas son. La eternidad de Dios hace que Dios esté aquí en este momento. Este momento es real para Dios. Pero en la eternidad de Dios, ya nosotros salimos del templo. O sea, todavía estamos aquí. Pero Dios no sabe que salimos cuando salimos. Porque entonces no es omnisciente ni omnipresente. Y Él tiene que estar presente ahora y presente en lo que no es ahora. Entonces, en la eternidad de Dios, estamos aquí, ya salimos de aquí, ya nos acostamos, ya dormimos, ya nos levantamos, ya morimos y ya estamos en su gloria. Esas cosas ocurren una detrás de la otra en la historia, pero no ocurren en la eternidad, porque en la eternidad las cosas no ocurren, las cosas son. Y por eso es que la providencia de Dios puede preparar nuestro camino para ahora, para mañana y para pasado mañana. Por eso es que después de años de servirlo y conocerlo y amarlo, he desarrollado una oración muy breve. Y cuando yo salgo de mi casa, la persona que me va a llevar al aeropuerto, Carmita y yo, nos ponemos los brazos encima de los hombros y esta es la oración. Señor, gracias por el privilegio de servirte y te ruego que lo que está atesorado en la eternidad de tu amor para nosotros, eso sea lo que ocurra. En esa oración no se queda nada afuera. Porque en la oración que dije, Señor, quiero llegar temprano y quiero conocerme allá a ver al hermano Ezequiel, a lo mejor llego y Ezequiel está muerto y no lo puedo ver. Entonces, ¿ves? O se me olvidó llamarlo. Pero cuando pido lo que Él ha atesorado en la eternidad de su amor, todos los detalles que necesita mi vida para llegar allá están bajo su control. Por eso ustedes me habrán oído decir que yo puedo morir en un accidente, pero nunca accidentalmente. Cuando yo cogí el avión en Miami, yo tenía esta semana, Carmita no vino conmigo porque me hicieron un programa de esos asfixiantes. ¿Te das cuenta? Dale. Yo no traigo a Carmita porque yo la traigo para que no me la maten aquí, ¿tú entiendes? Entonces por eso se quedó allá. Cuando yo cojo el avión, ¿ustedes creen que si Dios quiere que yo llevara a cabo este programa, el avión se puede caer? No, porque yo no concibo que Dios diga, yo quería que Gerardo hablara el domingo en tal lugar y ahora se me cayó el avión, ¿qué me hago ahora? No, chico. Si el avión se cae en el mar, Dios lo convierte en un submarino, pero yo llego aquí. Ahora miren, ¿puedo probar yo eso? Lo puedo probar muy fácil. Cristo un día le dijo a los discípulos que cogieran la barca y se montaron en la barca y les dijo, crucemos al otro lado. Y se acostó a dormir. Y entonces empezó una tormenta y los discípulos corre y lo tocaron. Señor, despiértate, ¿no ves que nos vamos a hundir?
¿Por qué Cristo iba dormido? Porque Cristo no dijo, tratemos de pasar al otro lado. Vamos a ver si podemos pasar al otro lado. Ojalá que podamos pasar al otro lado. No, Él dijo, pasemos al otro lado. Y si cuando Él dice, pasemos al otro lado, llegan al otro lado por abajo del agua, volando, de qué sé yo, pero llegan. Por eso, estos predicadores hoy que sanan y declaran enfermo, sano, y el enfermo se muere. O sea, parece que fue que Dios lo sanó y después, no, espérate, que yo no lo quería sanar. No, chico. Y yo fui pastor de una señora enferma de cáncer, está en el hospital, y cuando la voy a ver, hay un hombre que cuando yo entro al cuarto acaba de orar. Y yo oigo que él dice, amén, ya está sana. Nada más falta que el médico venga y lo certifique. Lo que hizo el médico fue mandarla para un hospital de mayores recursos y murió. Cuando Dios dice pasemos al otro lado, no hay tormenta que impida llegar al otro lado. Cuando Dios dice está sano, no hay enfermedad que mate a la persona. Por eso también me habrán oído decir, yo puedo morir de cáncer, pero el cáncer no me puede matar. Pero Dios lo puede usar para llevarme a su presencia. Y la gente dice, no digas eso, que es un disparate. ¿Y cómo usó leones? Pero lean a Hebreos, capítulo 11, y hay dos listas. Una de los que taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, y sigue la lista diciendo, y otros murieron a cuchillo, fueron aserrados, hicieron todas esas cosas. ¿Por qué? Porque su providencia acomoda. La perrita de Carmita, que yo siempre la paseo por todos los alrededores, aquello, ya no lo puedo hacer porque está cieguita, pero yo siempre la paseaba. Y un día que la voy paseando, por abajo de una cerca que estaba rota, salió un perro bravo para morder al perrito. Y yo, para que no me mordiera la perrita, la levanté en alto. Porque yo sé que si el perro me muerde, pues Carmita me va a decir, ay, mi amor, vete al hospital que te curen. Pero si muerde a la perrita, hay un problema serio. No, me cuidaste a la perrita, que mira, que la he visto. Que... Y muchacho, dije eso. Entonces yo cogí la perrita y la levanté. Pero el perro no estuvo contento y saltó. Y me agarró aquí por el brazo y me enterró los colmillos. Efectivamente. Llegué con la perrita a la casa, que no le pasó nada, y Carmita me dijo, vete al hospital para que te curen. Y yo fui, y me hicieron todas las cosas, pero días después, como que, no fue que me enfogoné, porque yo con Dios no me enfogono, pero como que me dio una cosa, porque yo pensé en los hombres de la Biblia que taparon bocas de leones. Yo dije, ¿qué es más difícil, tapar la boca a un león o al perrito sarnoso ese que me mordió a mí? ¿Por qué no le tapó? Pues no. Providencia. ¿Qué papel juega la providencia en la muerte de Cristo? Pues la providencia de Cristo nos lleva al último responsable. ¿Cuál es el último responsable? El más remoto. Miren ustedes dónde está. Y ya ustedes tienen que haberlo leído. Efesios 2, 4 y 5. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Dios mismo se mató. Dios mismo se crucificó. La Biblia claramente dice que Él pone la vida y quita la vida. ¿Cuál es el papel que juega el pecado? Pues el papel que juega el pecado es este: que Dios nos amó tanto que para no perdernos tenía que cancelar la deuda que nosotros habíamos contraído. Lo que yo quiero dejar claro es que Dios no estaba obligado a hacer eso. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz
Es la expresión más grande de que Dios nos amó de tal manera que a pesar de no tener que morir por nosotros, decidió hacerlo por no perdernos a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Por gracia somos salvos. ¿Y qué significa por gracia? Pues significa que es un regalo. Y ahí reside el estímulo para el servicio a Dios. Cuando ustedes leen Romanos 12, 1 y 2, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que significa? Que las misericordias de Dios deben ser el estímulo para la entrega a Dios y para el servicio a Dios. No los beneficios temporales y materiales, sino su amor. Y observen ustedes, la pobreza de la vida de mucha gente cristiana es que no acaban de entender eso. Yo he llegado a la conclusión de que si se pudiera probar sin lugar a dudas que el infierno no existe, en algunas iglesias, no en Manaheim, pero en otras iglesias de otros pueblos, se quedaban 4 gatos nada más. Si supieran que no hay infierno. Les voy a dar un dato. Ustedes nunca han oído decir a un predicador: hermanos, cuidémonos de no salirnos de la voluntad de Dios. Y a renglón de seguido quedan para la base, porque ustedes saben las consecuencias. ¿Han oído eso? ¿Cuántas veces han oído: hermanos, no nos salgamos de la voluntad de Dios, porque ustedes saben cómo heriría eso su corazón? ¿Han oído eso? ¿Qué indica entonces? Que la preocupación de estar en la voluntad de Dios es evitar las consecuencias de salirnos de ella. Lo que debe de estimular a no salirnos de la voluntad de Dios es el amor que le tenemos a Dios. Cuando un hombre le es fiel a la esposa, no debe ser porque tiene miedo a que lo descubran. Es que la amo tanto que no podría herirle su corazón. No importa que yo sé que puedo ir al otro lado del mundo y escondido hacerlo. No, pero la amo tanto que no quiero ofender a Dios, no la quiero ofender a ella, y me amo tanto yo. Porque la persona que hace inmoralidades demuestra que no se ama. Porque cuando una persona se ama a sí mismo, se cuida. Y está probado clínicamente que la inmoralidad enferma. Está probado clínicamente que mantener resentimientos enferma. Se hicieron unos experimentos en un laboratorio de investigación médica para probar qué papel juega el perdón en la vida de una persona. Y buscaron un grupo de personas que habían sido agredidos, maltratados, abusados. Los entrevistaron y descubrieron que había un grupo que había perdonado y un grupo que no había perdonado. Los llevaron al laboratorio, le pegaron cables en el cerebro para examinar el cerebro, le hicieron recordar el incidente. Aquellos que mantienen el resentimiento, el diagrama es diferente al diagrama de aquellos que han perdonado. Y los clínicos decidieron o identificaron que el diagrama de los que no han perdonado es tóxico y enferma. Y el diagrama de los que sí han perdonado cura. Es decir, que cuando uno hace maldad, demuestra que no se ama, pero en primer lugar que no ama a Dios. Ahora fíjense ustedes lo que dice la Biblia, lo que yo les leí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Lo que nos lleva al servicio no es la amenaza del infierno o la recompensa de las coronas allá arriba. Porque a lo mejor esas coronas son un simbolismo que no existe en ningún lugar. Yo no sé, yo no estoy diciendo que no existan. Pero hay gente que todo lo que trabaja es para agregarle diamantes a la corona. No. Lo que nos lleva a servir es su amor.
¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Lo que debe de guiar a una persona al arrepentimiento no es el miedo a las pailas del infierno, es el amor de Dios. Aquí lo dice la Biblia claramente. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuánta gente por la carga y el trabajo y las luchas llegan al momento que no puedo seguir? Pero el amor de Dios los constriñe y siguen. El Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y observen cómo dice esta mística islámica, no cristiana, islámica, Rabia al-Sbari. Miren lo que dice, oh Dios, si te adoramos en el temor del infierno, consúmenos en él. Si te adoramos en la esperanza del paraíso, exclúyenos de él. Pero si te adoramos única y solamente a ti, por lo que tú eres, no escondas de nosotros tu eterna belleza. Y eso lo dice una mujer islámica. Observen ustedes lo que dice este poeta, que algunos se lo atribuyen al otro, yo no voy a usar el título porque no sé. Miren lo que dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muévesme tú, verte en una cruz clavado y escarnecido, y me mueve de tal manera que aunque no hubiera infierno, yo te temiera, y aunque no hubiera cielo, yo te amara. Hermanos, el responsable más remoto de la muerte de Cristo es Dios mismo. Dios fue el que se llevó a la cruz y murió en la cruz. ¿Por qué? Porque nos ama. Y la única respuesta racional a ese amor es amarlo a Él. ¿Qué les parece si tenemos un momento de oración y renovamos ante su trono nuestra disposición de amarlo y poder repetir con el apóstol, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o persecución o angustia o dolor. Antes, como está escrito, por causa de ti somos tratados como ovejas de mataderos, pero en estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estamos ciertos que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura, ni lo creado ni lo por crear, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias infinitas por tu amor. Gracias infinitas, Señor, porque tú no fuiste víctima de las circunstancias o del odio humano. Tú fuiste víctima de tu propio amor, Señor. Nos amaste de tal manera. Aquí hay un grupo de tus hijos que estamos renovando nuestros votos de responderte con amor al amor tuyo, de que lo que nos mantenga en tu servicio no sea el miedo ni las recompensas, que lo que nos mantenga activos en tu servicio es que queremos amarte como tú nos amaste a nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga ricamente.